Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Hoy conversaremos con un hombre que ha sabido unir el servicio público con los valores más profundos de la fe, la familia y el compromiso social. Un risaraldense orgulloso de su tierra que ha construido su camino desde un trabajo constante, desde la cercanía con la gente y la convicción de que la política debe ser una herramienta para transformar vidas. Jaime Esteban Duque García no solo se ha destacado como empresario con más de 15 años de experiencia, sino también como un líder político reconocido por su gestión y sobre todo su cercanía con las comunidades. Fue el concejal liberal más votado de Pereira y hoy continúa esa labor como diputado en la Asamblea Departamental de Risaralda. Su trayectoria pública ha estado marcada por acciones concretas en favor de la comunidad, desde el impulso del Plan de Desarrollo de Pereira, capital del eje, el apoyo al megabús, la política de bienestar animal, el mínimo vital de agua para los estratos más vulnerables, hasta iniciativas de impacto social como su programa que hoy está liderando Risaralda Sin Hambre, una apuesta profundamente humana bajo una premisa contundente: un niño no debería conocer el hambre. Hoy hablaremos con él en esa primera parte sobre el liderazgo, el servicio, la familia, el verdadero sentido de hacer política desde el corazón. Qué bueno poder compartir con este hombre y poder escuchar sus experiencias, tanto a nivel personal como profesional. Jaime Esteban, buenas noches. Buenas noches, padre. Gracias por esa introducción que hace sobre mí, que realmente me hace sentir orgulloso de lo que nos hemos dedicado en los últimos 12 años al servicio de la política. Cuando usted habla de política, ¿habla de poder o habla de servicio? Cuando hablamos de poder, hablamos de servicio. Y quien entiende la palabra de poder, entiende la palabra de servir. Quien ingresa a la política, ingresa a servir y no a servirse. Usted se define como un hombre de fe, de principios, un hombre que valora profundamente la familia. ¿Cómo han influido esos tres pilares en esa forma de usted ejercer ese liderazgo público? Cuando hablamos de principios de fe y de familia, creo que deberíamos poner por primero la fe. Y es cuando entendemos que después de Dios la familia. Y cuando entendimos que después de Dios la familia y tenemos una familia que nos educa sobre ese mismo proceso, entendemos esa palabra tan importante que es tener esa capacidad de don, de servicio y de poder realmente poner todo nuestro trabajo, toda nuestra capacidad en favor de la ciudad. Hablar de familia es irnos a nuestros ancestros. ¿Qué lleva usted en su corazón de Luis Alberto? Hombre, de mi padre aprendí demasiado. Con mi padre aprendí a recorrer este municipio, Pereira. Mi padre fue alcalde en el año 98, 99 y 2000, para quienes lo recuerdan. Luis Alberto Duque Torres fue un hombre que se dedicó a trabajar por las clases menos favorecidas, fue un hombre que se dedicó a generar posibilidades y oportunidades para aquellos quienes más lo necesitaban. Fue un hombre que le apostó a una ciudad región, fue un hombre que le apostó a una ciudad bonita, transformada, y creo que se empezó una gran y una bonita transformación desde esa administración. Recuerdo cuando recorríamos los domingos el centro del Pereira y él me explicaba cómo había sido un vendedor informal y cómo él trabajaba para que esos vendedores informales tuvieran la oportunidad de llevarle a sus hijos ese alimento, ese pan de cada día.
recuerdo unas enseñanzas de mi padre siempre y no puedo dejar a mi madre atrás porque siempre hicieron un excelente equipo. Ellos dos me enseñaron esa capacidad de servir, ese liderazgo que hoy ponemos en práctica en favor de todos los risaraldenses. ¿Cómo no olvidar a esa mujer extraordinaria, Isabel Cristina? Una mujer empeñada profundamente a servir. Yo creo que los dos pilares de ella eran la familia y la comunidad. Sí, padre, con mi madre entendimos que después de Dios la familia, que primero era Dios y a ella le debo mi fe y mi temor y mi respeto a Dios y con ella recorrí las calles cuando mi madre tuvo la oportunidad de ser esa gestora social en esa administración. Nos dedicamos a trabajar por los habitantes de calle. Yo recuerdo, padre, que recorríamos todos los martes, todos los jueves, la calle tratando de alivianar un poco las necesidades de estas personas que sufrían la calle, pero más que eso era llevarle el alimento más preciado que era la palabra de Dios. Recuerdo a mi madre con su Biblia bajo el brazo y siempre predicando en favor de los más necesitados. Recuerda uno personajes como en ese entonces el padre Julio Hernando y muchas personas que estábamos ahí. Usted también hizo parte de ese equipo, padre. En esa pastoral juvenil y en todo ese equipo donde nos uníamos y trabajábamos por la ciudad. Era algo muy bonito, era algo en el que se trabajaba por una ciudad que en ese momento no era tan grande como la que tenemos hoy en día, era una ciudad que sí se planeaba y sí se le apostaba a que fuera lo que aún no hemos logrado. Recordemos que en el año 2000, en esa administración de mi padre, estábamos haciendo una avenida de seis carriles. Hablemos de la avenida Belalcázar. Recuerden que esto no existía en el año 2020, en el año 2000, y es mi padre quien da inicio a esta obra y quien la puede entregar. Y realmente hoy tener una obra de 6 carriles, 3 que entran al centro y 3 que salen del centro, esas son obras que ya no vemos hoy en día, lastimosamente. Y eran esos hombres que se atrevían a proyectar y a pensar en una ciudad en grande. ¿Qué cree usted que le heredó de su papá? De mi padre espero haber heredado muchas cosas realmente, padre. Mi padre fue un hombre que me enseñó a servir, que me enseñó el liderazgo, que me enseñó a recorrer las calles, que me enseñó a ser leal, que me enseñó a ser amigo, que hoy en día me inspiro todos los días para ser un excelente padre como considero lo fue él. Trato de imitarlo en muchas de sus actuaciones con mis hijos porque considero fue un padre que me dio amor, que me dio enseñanzas, que me corrigió con amor y eso trato de vivirlo día a día. Hoy, educando y sacando adelante mi familia, tengo la oportunidad de tener una niña de 14 años, un niño de 12, que todos los días alimentan nuestra casa con amor. Antes de la política también ha construido una importante trayectoria como empresario gastronómico. ¿Qué le enseñó ese mundo empresarial que hoy puede aplicar a la vida pública? Hombre, son muchísimas cosas. Cuando se entra a administrar lo público se entiende la diferencia de lo público a lo privado. Tuve la oportunidad de generar empresa, tuve la oportunidad de ser empleado, tuve la oportunidad de doblar telas, de ser mesero, de ser barman, de ser administrador, de ser emprendedor, de ser empresario. Logré el sueño de muchos de poder lograr tener su propia empresa. Y desde allí aprendimos demasiadas cosas, la importancia de la planificación, la importancia de ejercer ese control, que lo vivimos hoy en día aplicándolo a nuestra vida pública desde la Asamblea Departamental, el entender estos presupuestos de cómo se pueden invertir, de cómo no se pueden invertir, de hasta dónde tenemos esa capacidad de endeudamiento. Son temas que hemos puesto en la práctica para poder hacer un ejercicio en su momento desde el Consejo Municipal y hoy desde la Asamblea Departamental. Pero lo más importante que creo nos ha enseñado esta vida empresarial es la capacidad de construir en equipo, es la capacidad de llegar a aquellas personas que necesitan una solución, de entender qué es esa solución para poderla traducir en una solución. Eso es a lo que se dedican los empresarios, entender una necesidad para generar una respuesta y desde allí poder empezar su empresa. Nosotros los políticos tenemos que entender esas necesidades que tienen nuestras personas en nuestro departamento para poderlas convertir en políticas públicas, en inversiones, en presupuestos que realmente alivianen esas necesidades que tienen nuestros hermanos en el departamento. Ser el concejal más votado de Pereira seguramente no es casualidad. ¿Qué cree que vio la gente en usted para depositar
esa confianza en usted? Padre, esa fue una campaña muy bonita. Eso fue en el año 2014 que empezamos a recorrer el municipio de Pereira. Teníamos la intención de hacer esa mayor votación y para ello trabajamos, pero fue un trabajo sincero, fue un trabajo bonito. Fue un trabajo en el que se recorrió el municipio de Pereira, sus 19 comunas, sus 12 corregimientos, haciendo equipo, haciendo estructura, pero con propuestas. Con unas propuestas claras que llegamos al Consejo Municipal de Pereira. Dios me dio la oportunidad de ser el presidente del Consejo Municipal durante el primer año y desde allí liderar importantes proyectos para nuestro municipio. Hay proyectos importantísimos como lo fue el mínimo vital de agua, proyecto que llevamos como propuesta durante el Consejo Municipal cuando estábamos de candidatos y cuando tuvimos la oportunidad de llegar al Consejo cumplimos con ese compromiso liderando este importante proyecto que benefició a más de 58.000 ciudadanos de bajos recursos para que su factura llegara en 0 pesos. Esos son los proyectos que presentamos, que lideramos y que fueron realidad durante nuestra administración. Y otros proyectos, bienestar animal, el apoyo al megabús, fondo de inversiones comunitarias. ¿Cuál de esas luchas recuerda con mayor significado? Hombre, padre, para mí pues, haber luchado y haber trabajado por esa política pública de bienestar animal realmente nos permite ponernos en sintonía con lo que hoy vivimos día a día en nuestras familias con nuestros animalitos. Porque realmente nos hemos dedicado a presentar proyectos, a presentar propuestas, pero no solo a tomarnos la foto con el animalito por hacernos posar de animalistas o por ganar unos votos con aquellas personas que quieren sus animalitos. No, nosotros queremos los animalitos, los vivimos, los sentimos, los compartimos con ellos día a día en nuestros hogares y por eso llegamos a ese consejo a presentar una política pública de bienestar animal. El Fondo de Inversión Comunitario busca mejorar esa inversión comunitaria que tienen en aquellas comunas, ese presupuesto que se tiene allí, pero sin duda alguna, padre, fue haber podido impactar en los hogares, en esos más de 12.000 hogares pereiranos, en esos casi 58.000 ciudadanos pereiranos que tenían la oportunidad de recibir su factura de agua en 0 pesos, porque sabíamos que estábamos impactando 2 temas muy importantes. Primero, impactando el bolsillo directamente de los hogares en nuestro municipio, que queríamos que se convirtieran en más alimentos para el hogar, que se pudieran convertir en algún momento en los zapatos del niño para llegar al colegio. Ese fue un proyecto importantísimo que nos permitió realmente sentirnos orgullosos por ese tipo de cosas. Pero acompañado de ello, estábamos apostándole a que nuestro planeta tuviera un compromiso por parte de aquellas personas que consumen día a día el agua de aguas y aguas y cerraran la llave, porque este proyecto no era un subsidio al derroche, era un subsidio al compromiso de los ciudadanos a los cuales no consumieran más de determinados metros cúbicos, se les iba a permitir que su factura les llegaba en 0 pesos y si no se les empezaba a cobrar. Ese era el incentivo, eso era lo que queríamos lograr y lo logramos, lo repito, padre, con más de 12.000 hogares beneficiados por este tipo de proyectos. Yo lo invito, Jaime, para que vamos a un primer receso y continuemos con la segunda parte de este primer programa. Ya regresamos. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Este programa en el cual nos estamos involucrando muchos, que se llama Risaralda sin hambre, Jaime, indudablemente toca una de las realidades más dolorosas del mundo, de nuestra sociedad, porque no es un tema de Colombia, es un tema muy generalizado, incluso en los países industrializados. ¿Cómo nace esa iniciativa y qué historia personal hay detrás de ella? Hombre, padre, esto nace de lo que realmente estamos viviendo lastimosamente en nuestro territorio. Lastimosamente en el año de diciembre del año inmediatamente anterior y durante este enero, durante un mes, fallecieron 5 niños en nuestro departamento y fallecieron por falta de comida, fallecieron porque no tuvieron esos acompañamientos por parte primero de sus familias, de su núcleo más cercano, pero también del Estado. Y es allí donde nosotros queremos seguir trabajando y seguir llevando un acompañamiento a aquellas personas que tienen una necesidad tan grande como lo es el alimento del día.
Padre, creemos que aquellas personas que tienen necesidades de alimento son aquellas personas que están viviendo en la calle, aquellos habitantes de calle. Pero también tenemos muchas personas, Padre, que son pobres vergonzantes, que son aquellas personas que lastimosamente no tienen la oportunidad de tener un buen plato de la mañana o al mediodía o en la noche y que están viviendo en nuestra sociedad, que están en nuestras comunidades, que están en nuestros barrios, que son nuestros vecinos y que en muchas oportunidades no tienen esa posibilidad de tener un buen mercado y poder suplir sus necesidades básicas con la alimentación. Queremos con nuestro equipo de trabajo seguir llevando un proyecto que se los compartí ahora, lo viví con mi madre, desde niño tuve la oportunidad de recorrer las calles entregando ese alimento que más que un alimento era poder llevar esa palabra de Dios para alimentar también sus corazones. Queremos replicarlo, queremos continuarlo como lo hemos venido haciendo durante ya unos años atrás. Queremos implementarlo de una manera más significativa, poder impactar más personas, que este Risaralda sin hambre crezca, que no solo sean varios equipos trabajando aislados, sino que entre todos nos unamos y que podamos realmente impactar más a la sociedad. Queremos ponernos al servicio de los 14 municipios, poder llegar a impactar a esos adultos mayores, a esos niños, que no se nos mueran nuestros niños por falta de comida. Queremos trabajar con esos vendedores informales que muchas veces, que en muchas oportunidades, muchas veces en el día a día no hacen lo que tienen que llegar para alimentar a sus hijos. Queremos trabajar de primera mano con ellos, queremos arroparlos y decirles, acá hay unos líderes que sí los escuchan, que sí los entienden, que queremos trabajar de la mano con ustedes para que una cosa tan simple como lo es la alimentación podamos subsanarlo entre todos. Pero detrás de esa alimentación podamos también llevarles la palabra de Dios, porque Padre, hoy tenemos una gran problemática y se llama las enfermedades mentales. Lo que generó no es la pandemia en nuestro departamento y lo que estamos viendo en casos de suicidio es una alerta que nos pone a nosotros a pensar en cómo tenemos que abordar las familias, en cómo tenemos que acompañarlas, y creo yo que la primicia ahí es Dios. Tenemos que partir de fe y tenemos que partir de la palabra de Dios para poder entrar a llenar esos corazones y esos vacíos que hay en los hogares. En medio de tantas discusiones políticas, a veces se pierde como ese rostro humano de la necesidad, de la misericordia. ¿Cómo evitar que la política se vuelva indiferente frente al sufrimiento de la gente? Hombre, el departamento hay que recorrerlo. Cuando se recorre el departamento, cuando se está en las calles, es imposible ser indiferente. Es imposible ser indiferente cuando nos damos cuenta que hay 5 niños que perdieron la vida por falta de comida. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos día a día es recorrer las calles, es escuchar a la gente, es poder entender de primera mano las necesidades que ellos tienen para poder aprobar esos presupuestos allí en la Asamblea Departamental de la mejor manera para que impacten positivamente la población. Eso es lo que queremos y eso es lo que trabajamos, así es como trabajo personalmente, trabajando, recorriendo la calle, escuchando para poder ponernos en los zapatos de aquellas personas y buscarle solución. Y precisamente como diputado de la Asamblea de Risaralda, ¿cuál considera usted que son como las mayores urgencias sociales que debemos enfrentar en este departamento? Hoy tenemos 2 grandes temas importantísimos que son la salud, el sistema de salud, la atención oportuna en el sistema de salud. Vemos cómo lastimosamente nuestros ciudadanos se quedan meses esperando una cita, meses esperando sus medicamentos, ven lastimosamente cómo sus familiares van perdiendo la batalla con ciertas enfermedades y lastimosamente se nos están muriendo por falta de un buen sistema de salud. Creo que es allí donde deberíamos aportarle, hacerle seguimiento desde la gobernación de Risaralda, pero también desde un gobierno nacional que lastimosamente no ha encontrado la solución y no ha podido darle una buena atención a los usuarios de salud en nuestro país. Y segundo, un tema de seguridad que lastimosamente viene creciendo en nuestro departamento. Hace 10 años no teníamos la problemática que tenemos hoy con grupos delincuenciales que vienen pernoctando, que vienen pasando por nuestros municipios del occidente risaraldense, que vienen generando zozobra. Es una realidad y es un tema que no podemos ser ajenos y que deberíamos trabajar
para poder tener una buena seguridad, vamos a tener una mejor inversión, vamos a tener mejores oportunidades, vamos a tener desarrollo económico en nuestro departamento, que tanto lo necesitamos para calmar estas problemáticas tan importantes como lo son el hambre, como lo son el techo, como lo son el abrigo, aquellas necesidades básicas económicas que tenemos nosotros, la obligación como líderes de generar esas oportunidades y esas garantías para que las personas de nuestro departamento puedan lograr. Muchas veces, Jaime, la política desgasta, a veces decepciona, a veces expone. ¿Qué lo sostiene interiormente para seguir adelante? Ay, padre, yo creo que Dios. Permítame, le cuento algo y lo comparto con todos. Cuando mi padre murió, yo tenía 18 años y yo negué no totalmente de participar en la política. Me negué de poner toda mi capacidad de servicio y de trabajo en favor de la comunidad porque le tenía asco a la política, porque conocí las deslealtades, conocí cómo aquellas personas cuando mi padre faltó quisieron aprovecharse y tomé la decisión de alejarme, pero en su momento tuve la oportunidad de ir a trabajar a Venezuela, de conocer de primera mano aquella situación que estaba viviendo un hermano país y cómo en su momento unas elecciones en las que se vivieron las últimas de Enrique Capriles con Hugo Chávez, este señor comete fraude, Hugo Chávez, y le roban las elecciones a Enrique Capriles. Tuve la oportunidad de vivirlo, viví en Venezuela esos 4 meses de primera mano conociendo la situación de los hermanos venezolanos, el hambre que se estaba viviendo allí, las necesidades que tenían nuestros hermanos venezolanos. Y cuando regreso a Colombia yo llego con ese chip activado, padre. Yo llego y busco a mi familia y les digo que quiero entrar a participar 10 años después. Estoy hablando del año 2012. 10 años después yo les digo, quiero entrar a participar, quiero poner toda mi capacidad de trabajo, de servicio, de liderazgo en favor del departamento, en ese momento de la ciudadanía de Pereira, y en ellos encontré el apoyo. Mi madre, en paz descanse, me dijo que era yo quien debía tomar esas banderas, que era yo quien debía liderar esos procesos, y gracias a ese consejo, gracias a ese apoyo, gracias a ese empuje, gracias a que mi madre y a mi familia creyeron en mí en ese momento, hoy estoy aspirando a ser uno de los políticos que realmente se pongan los zapatos de los risaraldenses y que ese presupuesto que allí aprobamos realmente impacte a todos nuestro 1.000.000 de habitantes. Ese es nuestro objetivo, tratar de alivianar de hoy con el plan de desarrollo más equitativo, más incluyente para nuestro departamento, que realmente se vuelva una realidad, que se convierta en una realidad. Si hoy pudiera, Jaime, hablarle directamente a los jóvenes que a veces tienen cierta desconfianza por el quehacer político, ¿qué les diría a usted? Que entren a participar. Hoy es cierto que ya los jóvenes han ido despertando, ya los jóvenes se han ido dando cuenta que la política sí tiene que ver con todos nosotros. Hoy la invitación es a que participen, hoy la invitación es a que construyamos entre todos. El llegar a consensos parte de disensos, todos podemos pensar diferente. Personalmente represento el Partido Liberal y nuestro Partido Liberal permite, respeta, nos obliga a entender a que los demás tenemos que pensar diferentes. Nos permite pensar en un desarrollo económico libre, nos permite pensar en un libre desarrollo de la personalidad. Por eso nosotros estamos dispuestos a construir consensos, a construir equipo y a invitarlos para que a partir de ese pensamiento diferente, hoy en la política lo representan los diferentes partidos, el Partido Conservador, el Liberal, el Centro Democrático, el Pacto Histórico, todos estos partidos llegamos y convergemos dentro de estas corporaciones, en mi caso la Asamblea Departamental, y es entre todos a construir un mejor departamento. Con las visiones diferentes poder construir, poder llegar a consensos y aprobar proyectos que beneficien a la sociedad. Los invito para que participen independientemente de su ideología, de su pensamiento, busquen con quién quisieran participar y puedan ingresar a la política, porque los jóvenes son el presente, son el futuro del país y con ellos tenemos que construir nuestra sociedad. Ya terminando, Jaime Esteban, este primer momento del programa, porque quiero invitarlo el próximo sábado, que es la antesala ya de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para Jaime Esteban, ¿qué significa hoy servirle a Risaralda? Hoy servirle a Risaralda es entender las necesidades del departamento. Hoy servirle a Risaralda es poner toda nuestra agenda del día a día. Nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde en favor de los risaraldenses.
es recorrer los 14 municipios y entender las necesidades que tienen aquellos hermanos en la población. Es ponernos día a día a trabajar para que la salud de nuestro departamento pueda realmente darle respuesta oportuna a aquellos usuarios. Es trabajar con aquellas instituciones como la policía, con el Ejército Nacional para brindarle más seguridad a nuestros hermanos en el departamento. Servirle a nuestro departamento es poner toda nuestra capacidad en favor de los risaraldenses. Quiero invitarlo que me acompañe el próximo sábado en el programa nuevamente. Ahí estaremos, padre, si Dios nos lo permite. Dios lo bendiga. A usted también, Dios nos bendiga. Hablar con Jaime Esteban Duque García es recordar que la verdadera política no nace en los escritorios, sino en el contacto con la realidad de la gente. Su historia refleja que servir no es una estrategia, sino una vocación, que la fe puede sostenerse en el liderazgo y que cuando la política se pone al servicio de los más vulnerables, recupera su verdadero sentido. Porque como él mismo nos lo ha dicho, ningún niño debería conocer el hambre y ningún líder debería olvidar para quién trabaja realmente. Los invito para que el próximo sábado participemos de la segunda parte de este conversatorio, bien interesante, y hablaremos ya del tema de la política. También invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana a la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo, mi Padre bueno, volverme consciente de tus toques, bien te ruego.